Ayer meditábamos acerca de no tener temor. Quiero que abra su Biblia ahí en Génesis. Capítulo 49. Y versículo 22, hermanos. Génesis 49, versículo 22. ¿Lo tiene, hermanos? Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ramo fructífero José, ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Y aquí Jacob está hablando de su hijo José, ¿verdad? Después de que ya estaba para partir, después de que les está bendiciendo a cada uno de sus hijos, ¿va? Y aquí Jacob empieza a hablar de José y dice que José era un ramo fructífero. Así dice, ¿va, hermanos? Y no solamente era un ramo fructífero, sino que también era que era un ramo fructífero junto a fuentes. Es decir, la Biblia dice, ¿va?, que será como el árbol plantado junto a arroyos, que da su fruto ¿a qué? A su tiempo, y su hoja no cae. Y así lo está comparando Jacob a su hijo José, que era un ramo fructífero. Y era no nomás un ramo fructífero, sino era como aquel que está junto a fuentes, ¿verdad? Que su hoja que es fortalecido y que en todo tiempo él está dando su fruto. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y dice el versículo 23, causáronle, ¿qué cosa? Amargura, y lo asetearon, y aborrecieronle los arqueros. Oiga, tremenda condición, ¿va? Dice que a José le causaron, ¿qué cosa, hermanos? Amargura. Y lo asetearon. Los que estaban, los flecheros, le tiraron flechas, ¿va? Y lo aborrecieronle los arqueros, sus enemigos. Versículo 24, mas su arco quedó, ¿qué cosa? Fortaleza, en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob, y de allí el pastor y la piedra de Israel. Todos sabemos quién es el pastor del pueblo, ¿va? Es el Señor. La roca es nuestro Señor Jesucristo, sí, y Él es el brazo fuerte, nuestro Señor y Dios. Dice que a él lo asetearon, a José, pero a pesar de que lo atacaron, él permaneció fuerte. Y su arco, o sea, él lo toma como un instrumento de guerra. El arco, usted sabe que es ese tipo y figura de conquista. Él no solamente no se quedó como una víctima, sino que fue un conquistador. Y lo asetearon, hermanos. Y usted lo puede ver allí con sus hermanos, ¿va? Cuando lo asetearon con amargura, así dice la Biblia. Quiero que vea ahí en Génesis 39. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Génesis 39, versículo 6. Amén. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Perdón, capítulo 37, hermanos. Estoy leyendo equivocado. 37, versículo 4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hicieron con él, hermanos? Lo aborrecieron y no lo podían hablar, ¿qué cosa? Pacíficamente. Oiga, de sus propios hermanos, sus hermanos lo aborrecían, y dice la Biblia que no podían hablarle pacíficamente. Es decir, todo el tiempo le estaban agrediendo, todo el tiempo le estaban dañando. Versículo 5 dice, y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron, ¿y qué pasó? Y lo aborrecieron más todavía. Versículo 6 dice, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéronle sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? ¿Y qué pasó? Y le aborrecieron aún más
a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían ¿qué cosa? Envidia, mas su padre paraba la consideración de ello. Oiga, ¿usted cuántas veces dice que le aborrecían sus hermanos? 3 veces. Un triple aborrecimiento. Dice que lo aborrecían, no lo querían. Y la Biblia dice que José dijo que fue él asetiado, fueron lanzados saetas o flechas de amargura contra él, y él permaneció. También la Biblia dice que fue asetiado con la tentación. Ve ahí en Génesis 39. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran mal y pecaría contra Dios? Y fue que hablando ella a José, ¿cuándo lo hacía, hermanos? Todos los días, cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró en un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí en casa, y asiólo ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóle él su ropa en las manos y huyó y salió fuera. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa. Y usted sabe la historia, hermanos, que después de la tentación ella lo denuncia, y le echa la culpa a José. Para esta instancia, hermanos, ya José tenía que tener pues un poquito de mella en su arco. ¿O no es así? Sus propios hermanos lo habían vendido, sus hermanos lo aborrecían y lo vendieron. Y no solamente lo vendieron, sino que lo quisieron matar. ¿Sí? Saliendo de ahí, él va y es vendido como esclavo en la casa de Potifar. Y quiero que noten la actitud de José. Actitud no se presentó como con una situación de víctima, o que era: ay, pobrecito de mí, ¿por qué estoy aquí? Mira cómo no me quieren mis hermanos. No. Él allí a donde iba, quiero que vean, hermanos, la actitud que él tenía. Era un hombre conquistador. No llegaba para que sus patrones lo bendicieran, sino a donde quiera que él iba, él bendecía el lugar donde se encontraba. Porque la Biblia dice que todo lo que era puesto en sus manos era prosperado. Y Potifar lo miraba eso, de tal manera que él le dejó a cargo todas sus cosas. Dice que él no sabía nada de su casa, solamente del pan que comía. Es decir, que José nunca se puso de víctima y decir: wow, ¿por qué me pasa eso a mí esto? Sino por el contrario, donde quiera que iba, no solamente quería ser un sobreviviente, sino él era un conquistador. Él siempre trataba de llegar a los puestos más altos que se ofrecían, y lo logró. ¿Cierto o no es cierto? Él fue bendecido, él bendijo a su patrón, y no nomás su patrón, a él. ¿Sí lo ve? Todo lo que hizo fue prosperado. Él no paró, hermanos. Fue asaeteado con amargura, dice la Biblia, y también fue con la tentación, hermanos. Y dice también la Biblia que él fue en desánimo y fue metido a la cárcel. Ahí en el versículo 20 dice: y tomó su señor a José y púsolo en la cárcel. Después de la denuncia de su mujer, dice: y tomó su señor a José y púsolo en la cárcel, en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa
de la cárcel. Y quiero que vea el versículo 21. Mas el Señor fue con José y extendió a él su misericordia y diole gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Esto parece contradictorio. ¿Cómo es que él está en la cárcel y dice que el Señor está con él? Y en veces nosotros estamos en problemas, hermano, y no sabemos, ¿verdad? En veces nuestra teología es como la de los amigos de Job, que si te pasa algo malo, estás mal. Esa era la teología de los amigos de Job. Por eso es que cuando Job estaba en sufrimiento, ellos dijeron, tú pecaste. Esa era su idea de ellos, ¿sí? Y José podía estar en la misma condición. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Sin embargo, también algunos de nosotros podemos estar en la misma condición, diciendo, ¿por qué me está pasando si cada vez estoy buscando más al Señor y me están viniendo más y más problemas? ¿Cómo es que el Señor está conmigo? Cuando alguien se le acerca y le dice, el Señor está contigo, ¿cómo es que el Señor está conmigo? Pues que no ves mi condición. José podía decir lo mismo, él estaba en la cárcel. Y la Biblia da testimonio, dice que el Señor estaba con José. Nomás quiero que ponga atención a esto, hermanos. La Biblia dice que un ángel se le aparece a María y le dice que era una mujer llena de gracia y que había encontrado gracia a los ojos de Dios. Una mujer favorecida por Dios. Y le dice el ángel, vas a tener un hijo. Se oye fácil, ¿va? Pero ella estaba comprometida. ¿Cómo iba a ir con su comprometido a decirle, sabes que estoy embarazada y sabes que es del Espíritu Santo? Ahorita lo leemos nosotros y se nos hace fácil, pero póngase en su lugar de ella. Que el ángel le dice, eres una mujer favorecida por Dios, y el problemón que está metido ahora. En Lucas así dice que era una mujer favorecida y que vas a tener un hijo y vas a hallarte concebida por el Espíritu Santo, vas a concebir del Espíritu Santo. Y Mateo dice que cuando se dio cuenta de eso, José se quería ir y dejarla sola. Cuando se dio cuenta que ella estaba embarazada, pues ¿quién va a creer que del Espíritu Santo? ¿Sí estamos viendo, hermanos? Pero sin embargo era una mujer favorecida por Dios. Y Dios está con nosotros y a veces somos hombres y mujeres favorecidos por Dios, pero hay problemas y eso como que no cabe en nuestra cabeza, porque creemos que si estamos bien, tiene que irnos precisamente bien y de la manera que nosotros pensamos. ¿Cierto o no es cierto? Pero muchas de las veces las cosas están diferentes, hermanos, a lo que nosotros creemos. Pero sin embargo, Dios está con nosotros. Dice en el versículo 21, dice, mas el Señor fue con José y extendió a él su misericordia y diole gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que había en aquella prisión, y todos los que hacían allí él lo hacía. Y no veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque el Señor era con él, y lo que él hacía, el Señor, ¿qué cosa? Oiga, y lo mismo pasó con Potifar, ¿va? Todo lo que José hacía, el Señor, ¿qué cosa? Lo prosperaba. Pero ¿por qué le acontecieron tantas cosas a José? Y hay veces que nosotros estamos en la misma posición de José, ¿verdad? Lo importante, hermanos, va que nosotros tenemos que ver. José llegó un momento, hermanos, en que sí le vino el dardo de confusión. Hasta aquí él no decía nada, ¿verdad? Él estaba aguantando, y quiero que note que él siempre estaba sirviendo a su Dios. Cuando a la mujer lo quiso tomar, él dijo, ¿pecaré yo contra quién? Contra Dios. Aunque ya estaba en una tierra lejana, él nunca se había apartado de su Dios. Siempre estuvo en constante comunicación con su Dios, de tal manera que Dios estaba con él. En Génesis
40, versículo 14 dice: y acuérdate pues de mí cuando tuvieres, ese bien. Aquí le había contado el copero su sueño. Y dice: ruégote que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque hurtado he sido de la tierra de ¿quién? Y tampoco he hecho aquello porque me hubiesen de poner en la cárcel. Aquí José está un poco, pues, ¿qué está pasando? Primero me venden, mis hermanos me aborrecen, me venden, voy a la casa de Potifar y de la casa de Potifar apenas empieza a componer un poquito la cosa y vuelvo y caigo a la cárcel. Ahora él dice, pues, él le dice al copero: cuando estés tú ahí, ayúdame, usa de misericordia conmigo cuando te vuelvan el puesto con el faraón. Pero también ahí dice, va, porque estoy aquí sin haber hecho nada que me mereciera estar yo en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en esa misma condición? Y hasta allí va José. No entendía, hermanos, pero se mantenía firme. ¿Sí? Él no entendía lo que le estaba pasando en su vida en ese momento. Dijo: yo estoy aquí y ¿por qué estoy pasando esto? Si no he hecho nada que merezca estar en la cárcel. Pero él no lo entendía. Quiero que vea ahí enseguida, en el 40, en el 50, perdón, el 39. Vamos al 39. Es el 45, hermanos. 45, versículo 4. Amén. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos llegaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de gran salvación. Lo que no entendía José, quiero que lo note, hermanos, que al final de todo esto, él ahora sí pudo ver por qué pasó todo lo que pasó. Tal vez nosotros estemos a la mitad del camino, hermanos, y estemos como José, que no entendemos lo que nos está pasando. Pero va a llegar el momento, hermanos, en que tú y yo vamos a entender por qué pasamos este momento. Así como José él no entendía cuando estaba en la cárcel, él no lo entendía, pero ahora que está, cuando salió ya victorioso, cuando fue levantado y fue puesto como Señor, ahora él ya podía ver lo que Dios había obrado, lo que Dios había hecho en su vida, todos los porqués. Lo entendía. Tal vez nosotros estamos a la mitad de la tribulación o del problema, hermanos, y hasta ahorita no entendemos por qué ni por qué están sucediendo las cosas, aunque decimos que creemos en Dios, ¿cierto? La mayoría de nosotros decimos que creemos en Dios y que creemos y que confiamos en su sabiduría, pero no es cierto. Porque cuando empiezan a sucedernos cosas que no tienen lógica para nuestro razonamiento, es cuando empezamos a dudar. Cuando hay problemas, hermanos, que tienen lógicas, que se van a solucionar, entonces creemos. Pero cuando no tiene lógica para nosotros, es cuando empezamos a dudar de lo que Dios está haciendo. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero en esta instancia, hermano, quiero que vean el procedimiento que tuvo José, ¿verdad? Cuando él estaba pasando por el problema. Fueron muchos años. Fue vendido, no lo entendía por qué sus hermanos lo aborrecían, pero Dios le había dado un sueño a José.
La Biblia dice que él fue asaeteado, pero se mantuvo firme. ¿Qué fue la razón de su firmeza? ¿Qué fue lo que lo mantuvo firme? Fue que se mantuvo fiel a Dios. Sí. No importa lo que hagas, hermanos, o lo que estés pasando, mantente fiel a Dios. Hay ocasiones, hermanos, que tú tienes que tomar decisiones y que las dos decisiones van a perjudicarte. ¿Cierto o no es cierto? Cualquier decisión, te vas a ver encrucijadas, que cualquier decisión que tú tomes te van a perjudicar. Y eso lo tuvo José cuando él estaba delante de esa mujer que le dijo: ven, duérmete conmigo. Lo que ella quería no era dormirse con él, ¿sí? Le dice: ven, duérmete conmigo. Y él tuvo que tomar una decisión. Tomás tenía dos opciones. Una, o se acostaba con ella, o dos, huía. Y las dos decisiones que él iba a tomar lo iban a perjudicar. ¿Cierto? Si se acostaba con ella, se iba a meter en problemas con Dios. Y si no se acostaba con ella, se iba a meter en problemas con ellos. ¿Y cuál decisión tomó él? La correcta. No importa que te metas en problemas con la gente, siempre haz lo correcto, lo que Dios quiere, y Dios te va a bendecir. Tarde o temprano Dios te va a bendecir. Tal vez José podía haber pensado: hermanos, pues ya estoy cansado de estarle batallando, y si le digo que no, me van a denunciar y me van a meter a la cárcel. Ya sabía que lo iban a meter a la cárcel. ¿Sí? Él podía decir: pues ya estoy cansado, mejor, pues ¿qué más? Nadie me está viendo. ¿Sí? Y hacer lo malo. Pero ¿sabes qué? Que Dios no te iba a bendecir. Aquí dice la Biblia, ¿verdad?, que él decidió lo mejor y Dios lo bendijo. Lo puso como el segundo, ¿va?, de Faraón. Quiero que veas que la vida de José es muy parecida a la vida de Jesús. ¿Verdad? José fue vendido, Jesús también fue vendido. ¿Sí? Lo traicionaron, a Jesús también lo traicionaron. También dice la Biblia que a José lo metieron a la cárcel sin por qué, va. Y al Señor lo mataron sin por qué. Pero el Señor le sacó a José desde la cárcel para ser Señor sobre la tierra. Y el Señor resucitó para ser el Señor de señores y el Rey de reyes. José perdonó a sus hermanos, ¿sí? Y el Señor también nos perdonó. José trajo salvación para su pueblo y para las naciones. Y nuestro Señor Jesucristo trajo salvación para su pueblo y también para las naciones. Qué bonito, ¿ah? Pero José fue un hombre que no solamente no quiso sobrevivir a los problemas, sino que él se supo sobreponer a cada uno de ellos y fue un conquistador. ¿Cuál es nuestra posición, hermanos? La del salmista va en el Salmo 118, versículo 13. Alabado es el Rey, amén. ¿Lo tiene, hermano? Dice, ¿qué dice? Empujásteme, ¿cómo? Con violencia para que cayese, pero ayudóme el Señor. Oiga, el enemigo no te empuja para que ahí nomás tambalees. Él quiere que te caigas, hermano. Él quiere destruirte. Pero siempre el Señor está de nuestro lado. El Señor siempre está con nosotros para ayudarnos en todo tiempo. Pero va que muchos de nosotros en veces estamos y separamos la Biblia, hermanos, entre lo real y lo místico. Y luego dice: hermano, es que eso de los milagros y eso de todo lo que vemos en la Biblia es algo místico. Lo real es, véanos nuestra condición. Hay quienes han dicho eso. Vea nuestra condición. Eso de la Biblia solamente es algo místico, es algo que... Y empezamos a juzgar a Dios, ¿va? Por las circunstancias en las que estamos viviendo. Está tremendo, ¿va?
Y luego creemos de Dios que Dios no puede hacer las cosas. Y pensamos, sí, cierto, Dios hizo aquello y Dios hizo aquello otro, pero esto, hermano, vea nuestra condición. Y nos pasa igual que aquel hombre, va, en Primera de Reyes, capítulo 20. Alabado es el nombre del Señor. Había un hombre rey de Siria que se llamaba Ben-Hadad. Y este hombre cree igual que en veces muchos de los hermanos. ¿Va? Primera de Reyes, capítulo 20. ¿Lo tiene? Versículo 23. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses ¿de qué, hermanos? De los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleásemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Aquí habían sido derrotados y los siervos del rey le dicen: ¿sabes qué? Nos ganaron porque sus dioses son dioses ¿de qué? De los montes. Y a veces nosotros estamos en la misma condición de los siervos de Ben-Hadad, ¿ah? Que solamente Dios puede hacer algunas cosas, pero no todas, ¿ah? Solamente es el Dios de los montes. Y quiero que vea el versículo 26. Dice: y pasado el año, Ben-Hadad reconoció a los sirios y vino a Afec a pelear contra Israel. Y los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando posición fueronles al encuentro, y asentaron campo los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios henchían la tierra. El pueblo de Israel eran como dos pequeños rebaños, pero los sirios eran una gran multitud. Versículo 28 dice: y llegándose entonces el varón de Dios, al rey de Israel, habló diciendo: así dijo el Señor, por cuanto los sirios han dicho: el Señor es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Dios. Oiga, tú estás pasando por algún problema y dices: tal vez sí, tal vez el problema de fulano, de sutano tuvo solución, pero el mío no, hermano, es diferente. ¿Que no está viendo? Ya pasan muchos días, muchos años, muchos meses. Tal vez el problema de fulanito, de sutanito ya se arregló con sus hijos, ya se arregló su hogar, ya se arregló, el Señor lo sanó, pero en mi caso es diferente. ¿Y quién dijo que Dios cambió, hermanos? Dios sigue siendo Dios en los montes, en los valles, en la enfermedad, en la escasez. En todo momento Él sigue siendo Dios, y para Él no hay nada imposible. Entiendas eso. Tal vez ahorita, como estamos pasando por el problema, hermanos, que no le encontramos ni pies ni cabeza y empezamos a fluctuar, tal vez empieza a haber temor en nosotros. Pero déjame decirte que eso se va a acabar. Y cuando estés del otro lado, el Señor, te vas a dar cuenta qué grande es nuestro Dios. Esto que estás pasando, hermanos, en tu vida no es para siempre. Entiendas eso. No es para siempre, porque el Señor siempre nos ha sacado de la tribulación, de las enfermedades, de los problemas. El Señor siempre nos ha sacado de ahí. Y déjame decirte otra cosa, que lo va a seguir sacando, nos va a seguir sacando, y nos va a seguir sacando victoriosamente, hermano. Si estás fluctuando ahorita, si estás cansado, tal vez te sientes que no entiendes las cosas. Pero quiero decirte, hermanos, que tú sí firme al Señor. Pase lo que pase, las decisiones que tengas que tomar, siempre tómalos de acuerdo a la voluntad de Dios, que al final de las cuentas el Señor te va a levantar como lo hizo con José. Solamente mantente firme al Señor. No tomes el papel de víctima. Ay, pobrecita mí. No. Tú, el Señor te llamó para que seas victorioso, para conquistar, para ganar. Nosotros tenemos que seguir adelante. El día de ayer les hablaba, no tenemos que tener temor. Somos hijos del Rey. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero el diablo quiere que a través, cuando estamos pasando el problema, quiere desanimarnos y que corramos y que echemos y soltemos la toalla. Y empezamos a decir como estos hombres, ay, yo creo que Dios esto no lo arregla. Si pudo arreglar el problema de fulano, de sutano, pero el mío no lo arregla.
Y déjame decirte, hermano, si tú quieres ver al Dios de los milagros, tienes que pasar por tribulaciones. ¿Cuándo hizo Dios milagros? Solamente para, como dicen los gabachos, show out. No lo dije bien, ¿verdad? Pero para presumir. ¿Cuándo hizo un milagro por presumir? Como hoy en día que hace la gente milagros para presumir. ¿Cuándo hizo eso? No fue siempre por una aflicción, por un problema. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver al Dios de los milagros? ¿Quieres conocer al Dios de los milagros? Tienes que pasar por tribulaciones. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, pero es que en las bodas de Canaán hizo milagro y era una boda, pero hubo un problema, no tenían vino. ¿Cierto o no es cierto? Siempre que el Señor va a hacer milagros es porque hay un problema, hermano, y Dios va a hacerlo. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tú ves en Génesis 28, ¿verdad? Cuando Jacob hace el pacto con Dios en el Betel. Ustedes saben lo que significa Betel, quiere decir casa de Dios, ¿verdad? Él hizo el pacto, pero Dios se presentó delante de Jacob y ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de ¿qué? De Abraham y el Dios de ¿quién? De Isaac. Todavía no era el Dios de Jacob. Solamente era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero todavía no era el Dios de Jacob. Apenas estaba haciendo un pacto con Jacob. Y Jacob le dijo, bueno, si tú me bendices, ¿verdad? Jacob estaba huyendo porque su hermano lo quería matar. Dice, si tú me bendices, tú vas a ser mi Dios. Y entonces Jacob se fue, y ustedes saben lo que pasó. Se fue a la casa de Labán, se trajo 2 mujeres, se trajo muchos rebaños, hijos. Y ahora que regresaba, ¿verdad? Y iba a encontrarse con su hermano. Y bueno, total, todo eso que pasó. Mira lo que dice ahí en Génesis 35. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Sus hijos en días pasados, hermanos, él ya estaba tranquilo con sus hijos, y sus hijos mataron a los de Siquén porque habían tomado a su hermana. ¿Sí se acuerdan, va? Y mató, y ahora Jacob dice, ay, ahora sí me van a perseguir, y todos los de los pueblos de alrededor nos van a acabar, ¿va? Pero mira lo que dice en el versículo 3, 35:3, y dice, y levantámonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y has sido conmigo en el camino que he andado. ¿Qué me dice esto, hermanos? Ahora Jacob ya no era el Dios, ¿va? El Dios de lo más era de Abraham, de Isaac, sino ahora era el Dios de Jacob, porque Dios había andado ¿con quién? Con Jacob. Después de su ida y de su trayecto y todo lo que pasó Jacob, ahora Jacob está diciendo y está dando testimonio, porque Él ha ido conmigo. Él es el que me ha prosperado, Él es el que me ha sacado de todos mis problemas. Y dice en el versículo 7, dice, y edificó allí altar y llamó el lugar, ¿qué cosa? El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de ¿qué cosa? De su hermano. Ahora fíjense bien que Jacob estaba diciendo que ahora él no nomás conocía la casa de Dios, ahora conocía al Dios de la casa de Dios. ¿Sí lo está viendo, hermano? Cuando dice el Betel, él es Dios, y luego B, que es casa, y él, Dios. Dice el Dios de la casa de Dios. Anteriormente él nomás conoció ¿qué cosa? La casa de Dios, pero no conocía al Dios de la casa. Pero después de que él fue y vino en su viaje, fue prosperado, el Señor fue con él, él da testimonio porque ahora él está conmigo, él es el que me ha bendecido. Y muchos de nosotros vamos a estar en la misma condición, hermanos, cuando salgamos del problema y de la dificultad. Ahora vamos a poder dar testimonio que realmente Dios estaba con nosotros. Aunque parecía que no estaba con nosotros, Dios estaba ahí. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que vea ahí en Marcos capítulo 6.
Hay ocasiones, hermanos, que lo que está haciendo Dios en nuestra vida no lo entendemos. Pero si no le damos la oportunidad que Dios trabaje en nuestras vidas, Él no vamos a tener parte con Él. Eso le pasó a Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor le lavaba sus pies y Pedro no quería que le lavaran sus pies. Y el Señor le dijo: Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y si no me dejas que te lave los pies, no vas a tener, ¿qué cosa? Parte conmigo. Y así pasa, ¿va? A veces nos ponemos rejiegos, no queremos que Dios haga el trabajo. Pero si no queremos que Dios trabaje en nuestras vidas, hermanos, no vamos a poder tener parte con Él. Marcos capítulo 6 versículo 45 dice: y luego dio prisa a sus discípulos a subir el barco e ir delante de él a Betsaida, de la otra parte, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio de la mar y él solo en tierra. Y los vio fatigados bogando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería precederlos. Y viendo ellos que andaba sobre la mar, pensaron que era, ¿qué cosa? Fantasma. Y dieron voces, porque todos le veían, y se turbaron. Mas luego habló con ellos y les dijo: alentaos, yo soy, no temáis. Y subido a ellos en el barco, y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban. Cuando el Señor les dice, hermanos, que suban al barco y que vayan delante de Él, esto nos habla de dos cosas. Solamente les estaba pidiendo que fueran obedientes. Y la obediencia está hablando aquí, hermanos, tiene que ser voluntaria. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. En el versículo 47 dice que estaban en medio de, ¿qué, hermanos? Del mar. Hay veces que nosotros estamos precisamente en medio del problema. Y tenemos que tomar decisiones. O seguimos bogando para donde Dios nos mandó, o nos regresamos. Ellos estaban en la mitad, exactamente, a la mitad. Podían seguir hacia adelante o podían regresarse. El regresarse eso los iba a alejar de Cristo. Siempre la adversidad va a estar enfrente de nosotros, hermano. Dice que los vientos les eran, ¿qué cosa? Les eran contrarios. Ellos, dice la Biblia, que ellos estaban navegando, y dice que ya estaban como a cerca de las 2 y 3 de la mañana, ya duraban mucho rato navegando, y dice la Biblia que el Señor los vio, que estaban, ¿qué? Fatigados, que estaban remando con fatiga, ya estaban cansados y no podían avanzar, solamente habían llegado hasta la mitad del lago o del mar de Galilea. Dios te está viendo, hermano, si tú estás cansado. Tú no estás solo, Dios te está viendo, Él está observándote y tú no estás solo. Lo único que no renuncies, sigue bogando, aunque estés fatigado. Yo sé que es difícil, hermano, y vamos a ponerlo en forma figurativa, estar remando con el remo de la oración, ¿verdad? Hay muchos que están ya fatigados, orando, fatigados, pero tienes que seguir orando. Tal vez estás fatigado con el remo de hacer morir las cosas de la carne. Tal vez ya estás fatigado con el remo de la consagración y te sientes ya muy cansado. Pero Dios te está observando, no estás solo. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Los vientos siempre están en contra de nosotros, hermano. Usted siempre va a enfrentar adversidad, pero hay una cosa, que Dios está de nuestro lado. ¿Va? Ahí dice en Job, hermanos, capítulo 5, versículo 19. Dice: de 6 tribulaciones te librará, y en la séptima, ¿qué dice? No tocará el mal. ¿De cuántas tribulaciones, hermano? De 6.
y de la séptima dice, no te tocará el mal. Cualquier tribulación que tú estés pasando, Dios te va a librar. Lo que tú estás pasando ahorita, hermanos, eso no se va a quedar para siempre. Es temporal. Quiero que veas, hermano, que los discípulos, a través de esa tormenta en la cual estaban pasando en el capítulo 6, ellos pudieron ver o tenían otra expectativa de Dios, de que Dios camina sobre las aguas. En la tormenta del capítulo 4 ellos pudieron ver que ese Dios al cual ellos sirven, ellos no lo entendían ni lo sabían, que Él tenía poder de detener los vientos y la mar. Y en cada problema que pase en tu vida, hermanos, Dios te está llevando a un nivel diferente. ¿Sí? Dios te está llevando a un nivel diferente. Dios te está llevando te está ampliando el conocimiento de nuestro Dios. Hoy vamos a terminar en Corintios, 2 Corintios capítulo 4. Invitar a los músicos que vayan pasando a 2 Corintios capítulo 4. Amén. Versículo 8. Dice la Biblia: estando atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas ¿qué, hermanos? Perseguidos, mas no desamparados; abatidos, mas no perecemos. Aunque estemos en medio de problemas y dificultades, hermanos, no estamos derrotados. Dios está con nosotros. Versículo 16 dice: por tanto, ¿qué? No desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva. ¿De qué? Versículo 17 dice: porque lo que al presente, ¿qué pasa, hermanos? Es momentáneo y leve de nuestras tribulaciones. Nuestras tribulaciones son para siempre, hermanos. Son momentáneas. Y nos sobra un sobremanera y alto y eterno peso de gloria. La tribulación, la dificultad, hermanos, tal vez te desgaste. ¿Sí? La dificultad y el problema por el cual tú estés pasando, hermanos, tal vez tengas algunas pérdidas, pero va a producir en nosotros grandes ganancias. Vamos a poder tener una visión diferente de nuestro Dios. Como aquel que el Señor sana de cáncer, ahora Él entiende y Él comprende que tiene un Dios que puede sanar de cáncer. Tenía una visión diferente. Cada tormenta de nuestra vida es porque Dios nos quiere llevar a un nivel diferente, para que entendamos y cada día salgamos fortalecidos. Para poder hacer crecer nuestra fe, hermanos, se tiene que estirar nuestra fe. Se tiene que estirar, y al estirar nuestra fe nos va a doler. Pero Dios nos quiere llevar a un nivel mayor. Cada día que pasa, hermanos, Dios nos quiere llevar a un nivel mayor. La tribulación está haciendo en nosotros, dice el versículo 17, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestras tribulación, nos sobra en sobremanera alto y eterno peso de gloria. Está obrando en nuestras vidas. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Así que por cualquier situación por la que tú estés pasando ahorita, hermano, y que no encuentras ni pies ni cabezas al problema o la dificultad, solo espera en Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y va a llegar el día, hermanos, que vas a salir a la orilla, así como los discípulos. En la tormenta fue a la mitad, hermanos, pero después ellos salieron a la orilla. Tú vas a salir a la orilla porque ¿sabes qué? Que el Señor lo dijo. El Señor le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y cuando el Señor dice pasemos, es porque vamos a pasar. No importa qué tan grande sea, qué tan difícil esté en este momento, hermanos, tú vas a salir de ese problema. Y un día vas a estar del otro lado y vas a poder ver la grandeza de nuestro Dios. Y eso es lo que nos debe que mantener alentados, hermanos, esforzándonos, seguir peleando. Bendito es el nombre del Señor, porque un día vamos a mirar atrás, hermanos, vamos a decir: sí, verdaderamente Dios siempre estuvo con nosotros.
Vamos a tomar un canto, hermanos.